Entonces, el hecho de tener esta precipitación anual durante el 2020 muy por debajo de la media normal, que como les comentaba, de por sí ya es baja en el estado de Sonora, pues vino a generar un caos total, ¿no? Sequía en los 72 municipios del estado, en diferentes grados, ¿no? Se tiene registros de que 5 de los municipios se encontraban en sequía excepcional, según datos del CONAGUA. 39 de los municipios se encontraban en sequía extrema y el resto de los municipios en sequía severa. Entonces, el que menos, sequía severa, ¿no? Entonces, sí vino a impactar fuertemente esto de las precipitaciones. ¿Y de qué derivó esto? No, pues yo creo que son muchos factores, ¿no? Los que detonaron esta sequía a nivel nacional, no nada más estatal. Entre ellas, y yo creo que la más importante, un fenómeno meteorológico, atmosférico, conocido como la Niña. Yo creo que varios de nosotros escuchamos de ella, también por ahí en redes sociales estuvo hablando un poco de este tema, por lo mismo de que esto de la sequía estaba siendo un tema muy sonado en la población en general, entonces estaba hablando de este tema del fenómeno muy importante en los datos de ganaderos de Sonora, hasta en un 40%, y se menciona por ahí que hasta en un 50% en algunos de los casos. Entonces, tenemos una reducción del 40 al 50% de los datos ganaderos en el estado, ya sea por venta o ya sea por muerte, ya que pues la única opción que les quedó a todos los productores fue despoblarnos, sus ranchos, pues intentar hacer de la ganadería un negocio, una empresa, y no nada más eso, sino que sea rentable. Empezar a producir ese 60% de ganado que quedó. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esto? ¿Cómo vamos a optimizar y eficientar la ganadería de este modo? Pues a través de la correcta administración, de la nutrición, la sanidad, el manejo, la genética que estén teniendo en sus ranchos a partir de ahora, ¿no? Y en base a la experiencia que les quedó de este mal trago, pues empezar a hacer las cosas mejor. Ya nos vimos obligados a hacer las cosas diferentes, ahora hay que hacerlas mejor. Entonces, respecto a la nutrición, ¿qué se puede hacer? Pues tener un correcto manejo de los pastizales, administración de sus potreros. Muchos pueden, bueno, ya se ha estado implementando y pueden informarse también por ahí y ver si les conviene. Esto del manejo regenerativo de ranchos, que es mucho, tiene que ver con esto de la sequía, sobre cómo enfrentarlo, administrar bien tus potreros para siempre tener pasto todo el año. Producción de ensilados o todo esto, ¿no? Hacer producir tu agostadero, que tu agostadero pueda rendir más en cuanto a los pastizales para que la alimentación no sea un problema, ¿no? Con el ganado. Y además de esto de la producción de pastos, o sea, esto para que no se vayan en la necesidad de en las fechas que normalmente, ¿no? Con o sin sequía, es cosa de todos los años prácticamente en la mayoría de los ranchos, que a partir de febrero, marzo, abril, hasta que vuelve a llover, que es en julio, este lapso, estos meses, esta temporada, pues ya empiezan a sufrir otra vez los efectos de la falta de alimento, ¿no? Ya los agustaderos empiezan a ver sin pastizales, entonces tienen que empezar a comprar pastura por fuera, y esto no debería ser así, ¿no? Si se tiene una correcta administración de los potreros y de tus pastizales y que produce tu agostadero. Entonces, de esto se trata. Y además, hablando de nutrición, pues siempre, claro, un buen programa de suplementación, que idealmente debe ser todo el año, ¿no? Ensaladeros con sus sales minerales, para suplementar, bueno, estos varían, ¿no? Según el rancho, según la región, según la calidad de sus pastizales, pero debe haber suplementación todo el año y suplementación en minerales inyectables por lo menos 2 veces al año, ¿no? Cada 6 meses es lo recomendado, o ya varía según el manejo que tengas, si lo van a hacer cuando van a entrar en padre para ayudarles, ¿no? Con el mineral inyectado, o dependiendo la edad, del estado fisiológico, ya depende del manejo de cada productor. En cuanto a sanidad, pues como estábamos viendo que salieron a relucir muchas de las enfermedades que nada más habíamos estado ocultando ahí en animales bien comidos aparentemente, y que ahora que no tuvieron que comer, pues salieron a relucir, pues tener un buen manejo sanitario, ¿no?
yo y todos los médicos, y yo creo que estudiantes como yo, estarán de acuerdo que es siempre preferible la medicina preventiva que, que el ya dar un tratamiento, ¿no? Eh, entonces, sí es, aquí es lo que les mencionaba, ¿no? Escuchaba hace poco en una plática, en un foro que se tuvo, un foro como de discusión que se tuvo, eh, en el que participaron diferentes médicos del país, en el que trataban precisamente este tema de la sequía y los retos nutricionales y reproductivos que iba a dejar. Se me hizo muy interesante porque participaron médicos de acá del estado de Sonora, médicos de Veracruz, creo que del estado de México, por allá. Entonces sí vieron como diferentes perspectivas. Y lo que mencionaban y que me llamó mucho la atención fue esto, que los productores, muchos de los productores no, todavía no han terminado de entender la diferencia entre lo que es un gasto y lo que es una inversión. Gasto, como les mencionaba, era estar gastando en medicamentos, que el calcio, que el suero, que la vitamina para levantar a la vaca caída. Y que a fin de cuentas ahí la estás cuidando, dándole pasto, agua y miles de medicamentos durante 2 semanas y al final de cuentas se muere, ¿no? Termina por morirse el animal. Eso es un gasto. Pero ¿qué es una inversión? La inversión sería la medicina preventiva, ¿no? Tener a tu ganado vacunado, desparasitado, suplementado para evitar que caigan en estas situaciones tan críticas, ¿no? Como la famosa vaca caída y todas estas cuestiones. En cuanto a vacunación, acá en Sonora las que se usan más comúnmente son las vacunas clostridiales, para las cepas de leptospira, tierra viral bovina, rinotraqueitis infecciosa bovina, campylobacter, que son principalmente enfermedades reproductivas, ¿no? Entonces eh, tener un plan de vacunación contra estas enfermedades, pues ayudaría mucho a esto que mencionábamos de la rentabilidad, ¿no? Nos va a ayudar a aumentar la tasa de reproducción de nuestro hato para poder seguir solventando y no vernos perjudicados por este 40% menos. Entonces, hay que tomar en cuenta esas enfermedades, así como los desparasitantes, ya sean parásitos internos, parásitos externos, para permitirle al ganado pues estar en un estado de salud favorable que les permita aprovechar bien todos los alimentos que ingieren, los nutrientes, poder quedárselos ellos y no el parásito. Entonces, todo esto es importante, obviamente el estado de salud de los animales y hacerlo de forma preventiva. El manejo, estas son cuestiones ya administrativas o pues de manejo, ¿no? La misma palabra lo dice. Algunas de las cosas que se pueden implementar en esto y que son muy importantes de tomar en cuenta, por ejemplo, cosas tan simples como las temporadas de empadre, tener una temporada de empadre definida y estratégica, ¿no? Que tú sepas de que si empadras a tu ganado en estos meses, cuando te paren, bueno, te paran en estos meses, entonces tienen que parir en los meses que sean más favorables, ¿no? Que ya haya pasto, que la situación sea menos crítica, ¿no? Para que la vaca pueda dar leche, pueda criar adecuadamente al becerro y llevártelo al destete. Así como también tiene que ver temas del mercado, ¿no? Cómo vaya a ser la comercialización en esos meses. Tú sacas tus cuentas, bueno, si paran en estos meses, ¿en qué fecha los llevaría al destete para la cosecha de becerros? Y más o menos, ya aquí los productores saben más o menos en qué fechas los precios del becerro son más favorables, todo eso. Entonces son diferentes factores a tomar en cuenta, cada rancho es diferente, pero sí es algo muy importante que tengan sus empadres, sus temporadas empadres bien definidas estratégicamente según sus necesidades, ¿no? También controlar muy bien toda esta cuestión de los reemplazos, las vaquillas y los desechos de vacas improductivas. Para esto obviamente se necesita tener tus registros productivos, saber cuánto te está produciendo un animal, porque por ahí dicen que lo que no se mide no se mejora, entonces tienes que tener bien controlado eso, el saber cuánto o el medir cuánto te produce un animal para tú saber detectar claramente qué animales te conviene dejar en tu rancho y qué animales nada más están representando un gasto, ¿no? Estar consumiendo ahí en el rancho sin generarte ningún ingreso. Entonces, esto te ayuda muchísimo en tener los registros productivos para saber cuál va a ser tu tasa de reemplazos al año y tu tasa de desechos, ¿no? Tomando en cuenta pérdidas por muerte natural, etcétera.
Controlar también es muy importante las edades, la edad del primer parto de las vaquillas. Es muy común también por acá dejar a las vaquillas que lo ideal acá es que, lo ideal es que las vaquillas te estén pariendo a los 24 meses, o sea, a los 2 años. Para eso tendrían que cargarse o que preñarse a los al año 4 meses, por ahí, para que te pueda dar la cría a los 24 meses. Es lo ideal, ¿no? Pero se puede ir mejorando paulatinamente. Obviamente no vamos a pasar de que, como lo que les iba a mencionar, muchos de los productores acá en el estado, sus vaquillas se hacen vacas o tienen su primera cría por allá a los 4 o 5 años. Entonces, entonces el propósito y lo que tenemos que tomar en cuenta a ir mejorando, pues es ir reduciendo esta edad, ¿no? La edad que tengan el primer parto. Quizá no vamos a pasar de un año al otro a ya tener a los 24 meses nuestras vaquillas paridas, no todas, pero sí, si te estaban dando la primer cría a los 5 años, pues que te la den a los 4, a los 3 años, y de ahí irla avanzando hasta tener lo que es ideal, ¿no? Su primer parto a los 24 meses. Entonces es muy importante controlar esto, también define mucho, se dice que la vida productiva de una vaca ideal es de los 2 años a los 7, 8 años, en la cual te debe dar 6 crías, ¿no? En su vida productiva. De sus 2 a sus 8 años te debe dar 6 crías, y con eso es considerada una vaca exitosa en tu rancho. Y también, bueno, por último, otra de las cuestiones muy importantes también a tomar en cuenta, la genética, el mejoramiento genético que vayamos a hacer en los ranchos. Hay que tomar en cuenta todos estos rasgos económicamente relevantes, se conocen como concepto acá en mejoramiento genético, que vienen siendo estos datos como peso al destete, edad al primer parto, habilidad materna, todos estos datos, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta el introducir toros de buena calidad. Si no vas a estar introduciendo, si vas a estar dejando tus vaquillas producidas en tu mismo rancho, pues sí es importante tomar en cuenta o contemplar la idea de introducir toros de mejor calidad genética a la que ya tienes en tu rancho para poder hacer este mejoramiento genético, ¿no? Hay que tomar en cuenta que sean toros pues de registro preferiblemente, y muy importante que tengan datos productivos, que tú sepas qué progenie te va a dejar ese toro, ese semental en tu rancho, en tu empresa ganadera. Entonces, algo importante ahí son los DEPs, que son las diferencias esperadas de progenie, que es un estimado, digamos, que se basa en la progenie registrada de ese toro o de ese semental, y datos propios, así como de sus antecedentes, de su árbol genealógico, ¿no? Cuánto produjo su madre, su padre, sus hermanos, sus tías. Entonces, es una muy buena fuente de información para hacer mejoramiento genético, tomar en cuenta las diferencias esperadas de progenie. Ahí son datos en los que te indica cuántos kilos más se espera que te den las crías de ese semental al destete, qué edad menos se espera que las hijas de ese semental tengan su primer parto, y datos como estos que son muy importantes de tomar en cuenta. Hay por ahí algunas técnicas, ¿no? Para calcular el progreso genético que vas a tener cada año mediante algunas fórmulas. Son muy interesantes, esas las hacen los genetistas, ¿no? Ya es otro tema a profundizar. Entonces, en el que se toman en cuenta la intensidad de selección, intervalo generacional, heredabilidad del rasgo y otras cuestiones genéticas, ¿no? Es muy interesante y ojalá pudiera hacerse. Ojalá el gobierno apoyara todas estas cuestiones, ya que, pues en conclusión, no queda más que mejorar, ¿no? Ya cambiar estas ideas que se tenían, como les digo, que sea un parteaguas para cambiar, para mejorar la forma en la que estamos haciendo las cosas, eh, para hacer los ranchos rentables, hacerlos producir. Se tienen buenas expectativas de los próximos años, ya que este año pues está pintando bien, ¿no? Como dicen, por las buenas precipitaciones que se han tenido hasta ahora en lo que va de la temporada. Ya se ve mucho pasto en los agostaderos de la mayoría de los ranchos en el estado, ya se ven los ríos con agua, los represos llenos,
los mantos acuíferos ya se están llenando de agua otra vez. Entonces,